Hola, un saludo para todos los que me acompañan en este momento. Quiero agradecerles por su presencia y estamos en el espacio de la entrevista de OnCuba. En primer lugar, quiero agradecer por haberme brindado OnCuba este espacio porque hoy vamos a estar conversando con alguien muy especial, creo yo, y es además una persona que me imagino que una buena parte del público cubano, incluso fuera de Cuba, que sigue el cine cubano, que conoce el teatro cubano, va a estar encantado de tener hoy aquí. Me refiero en este caso a Lola Mores, actriz cubana que ya se ha adueñado de las grandes pantallas, no solo en Cuba, repito, sino que está teniendo un éxito tremendo en un montón de festivales ahora mismo en el mundo, y que si bien algunas personas tal vez no la conozcan, porque Lola viene del universo del teatro, sí es una actriz que lleva muchísimos años trabajando y que ha tenido unos resultados increíbles a lo largo de todo este tiempo. Bienvenida, Lola. Gracias por Al la invitación espacio. y por esa presentación tan bonita. Creo que no Gracias. es suficiente, y cuando terminemos de hablar contigo me parece que todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido un poco difícil lograr tenerte aquí. Llevábamos mucho tiempo queriendo invitarte a una entrevista. Primero lo pensamos como una entrevista escrita, pero luego el equipo de OnCuba, a quien agradezco una vez más por haberme permitido compartir esta conversación que quiero tener, casi que una conversación de amigas, pero que sé que vamos a disfrutar mucho, por permitirme entonces compartirlo con todo el mundo para que también te vean, porque creo que el público también necesita verte y saber quién es Lola Mores. Entonces, Lola, bueno, quiero que me cuentes desde el inicio. Yo, cuando conversábamos un poco de qué podíamos estar hablando hoy, te comentaba que quería que nos contaras un poco acerca incluso de cómo llegas tú al teatro, incluso antes del Ciervo Encantado, que quienes saben un poquito más de ti sabrán que fue tu primera gran experiencia, pero quiero que me cuentes cómo llegas tú a la escena, a la vida de ser actriz, cómo nace esa necesidad, esas ganas de llegar a la actuación. Claro, un recorrido hacia atrás, bien hacia atrás, porque, Sí. claro, cuando yo empiezo en el teatro, yo no era consciente ni de que estaba haciendo teatro, porque, claro, eso que cuentan las personas siempre, bueno, yo de niña, sí, pero es que es real, ¿no? Uno de niña siempre, casi siempre los actores estaban haciendo cosas. Y es que yo empecé a hacer en la escuela primaria, empezamos a hacer con la Casa de Cultura obras de teatro. Y tengo una cantidad de obras, muchas obras de teatro de esa época. Recuerdo una adaptación de La Caperucita Roja que yo con tremenda emoción tiraba el lobo contra un canapé. Recuerdo, no sé, una que se llamaba La Moneda, La visita llegará a las 11, que yo hacía un personaje que recibía a un pionero ruso y hablaba yo un poco de ruso, creía yo. Y bueno, toda la primaria sí hacíamos muchas obras de teatro. Luego también en la secundaria fue igual, hacíamos festivales por la provincia que nos llevaban en ómnibus así por diferentes pueblos y trabajábamos en condiciones así con los niños y bueno, yo niña, ¿no? Entonces, eso era una experiencia muy bonita, ¿no? Y de ahí poco a poco, bueno, hice otras cosas, ¿no? Cantaba en un trío, recuerdo, recitaba poemas, hacía cuentos en concursos que hacían la bibliotecaria, hacía concursos de contacuentos, de contar cuentos. Y luego, bueno, ya en el preuniversitario sí queríamos que en mi pueblo hubiese una casa de cultura. Yo soy de Vueltas, Villa Clara, que eso Eres está, bueno, en el villaclareña. centro de sí, Villa Clareña. Entonces, en mi pueblo no había casa de cultura y queríamos que hubiese una casa de cultura. Entonces, eso nos hizo que hiciéramos una campaña cultural para que hubiese casa de cultura. Hacíamos coreografías de bailes, de obras de teatro. Y bueno, de ahí directo, ya después del preuniversitario, estaba en la Che Guevara, allá empezó el anuncio de las pruebas a entrar a LISA,
la convocatoria a Lisa y nos embullamos, un grupo grandísimo, porque muchos de nosotros lo que no querían era estudiar para las pruebas de ingreso. Queríamos ir a hacer pruebas a Lisa. Y nos fuimos un grupo enorme, bueno, terrible, éramos muchos. Y bueno, ahí bueno, eran 14 plazas que habían en ese año, recuerdo, cuando hice las pruebas de Lisa, y bueno, entré, pude tener una de esas plazas y ya me quedé en La Habana, en el ISA, ¿no? Y ahí empezó otra etapa. Es decir, que entraste directamente a Lisa. A Lisa de allá de Villa Clara. A Lisa de Villa Clara, claro. Y entonces, ¿cómo llegas al Ciervo? A Lisa de La Habana. En aquel tiempo no había. Exacto, no había Lisa de La Habana. Claro, por Habana. eso. Porque te iba a decir, entonces, ¿cómo llegas al Ciervo? Porque yo recuerdo cuando el Ciervo Encantado tenía su sede justamente en el ISA. Y aquella aulita en la cual presentaban, bueno, recuerdo que yo vi, por ejemplo, Visiones de la Cubanosofía, la vi allí, la primera vez que pude verla. Y bueno, también tenía como un espacio mucho más, digamos, personalizado, más íntimo, que también es algo que distingue al Ciervo Encantado. Y ya que sí quiero que me cuentes cómo ha sido tu paso por esa experiencia. Muchas veces has dicho que también esa fue tu escuela. ¿Cómo saltas de Lisa al Ciervo? Y ya después vamos a irnos adentrando un poquito en el Ciervo para continuar hablando de tu recorrido. Sí. No, cuando yo estoy en el ISA, el último año de la carrera, no teníamos maestro para graduarnos, un grupo de muchachas que nos graduamos y entramos en un proyecto de un alumno de dirección que se llama, bueno, Sergio Barreiro. Y Sergio monta un espectáculo donde nosotras nos unimos a él y entonces Nelda Castillo estaba de maestra de Sergio de dirección. Entonces, bueno, ahí nos acercamos a Nelda, ella trabajó un poco con nosotros. Con nosotras éramos todas muchachas. Y nada, y bueno, ahí hubo un acercamiento al trabajo de Ciervo por primera vez. Fue muy poco tiempo, ¿no? Ese tiempo que estuvimos con ella, pero fue muy importante porque ahí empezamos a conectar, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos al tanto, luego pasa un tiempo, me gradúo y mi papá se enferma, recuerdo, mi papá se enferma en el hospital grave, muere de cáncer y en ese tiempo ella contacta conmigo para estar en el grupo. Entonces siento que eso fue como no fue una coincidencia, sí, fue como que pasar de una experiencia tan fuerte como era la muerte de mi papá a empezar en el Ciervo, era como si mi papá mismo me dejara en un lugar donde en un futuro yo podía desarrollarme creativamente en un lugar donde conectaba profundamente, ¿no? Sentía yo que quise sentirlo así porque realmente salí de esa experiencia muy dolorosa y entré a esa experiencia muy creativa, ¿no? Donde canalizar ese dolor, donde empezar a buscar en mí y a desarrollar, bueno, todo un gusto estético, unos valores éticos, toda una manera de ver el teatro, ¿no? Y ver el trabajo como actriz, que me ha servido. Imagino que de alguna forma, por eso el Ciervo se va convirtiendo en tu casa. Ahí estamos viendo imágenes de tu trabajo como actriz. Bueno, hay imágenes que son del Ciervo y hay imágenes ya que son de la experiencia posterior al Ciervo de la Isla Secreta. Este, por ejemplo... Sí. Es de la Isla Secreta, un personaje que se llama Maravilla. Sí, sí. Pero esta también es de la Isla Secreta. Este también es de la Isla Secreta. Esto sí es el Ciervo. Esto es del Ciervo, sí. Este es el pescador, un personaje de Visiones de la Cubanosofía, que fue el espectáculo que tú mencionabas, que estrenamos en el 2005 en la Sala del Ciervo, sí. Ahí hicimos de ese espacio, bueno, ya yo cuando entré al grupo ya estaban ahí, ya el Ciervo estaba ahí, ¿no? Estaba funcionando ahí. Habían hecho de ser un basurero, habían ya hecho esa sala. Este también es un personaje de Visiones de la Cubanosofía. Sí, de Visiones de la Cubanosofía, sí, del Ciervo igual. Entonces, esa era la Virgen, ¿no? Que abría el espectáculo. Un personaje que la gente siempre me lo recuerda, ¿no? Sí, es que era muy impactante, era un personaje muy impactante, era incluso un poco escalofriante. Yo desde mi experiencia como espectadora lo viví de esa forma. Y Lola, yo te quería preguntar un poco acerca del proceso
para construir esos personajes. Personajes que a veces ustedes creo que ni siquiera le daban la categoría de personajes en algunos clásicos, no, en algunos casos, al menos no de la manera clásica en que se consigue un personaje, sobre todo porque también además llevaba como un entrenamiento muy fuerte, un trabajo con la máscara, aprender a habitar la máscara, y obviamente quien te ve y quien mira esa foto dirá, bueno, nunca sabríamos que esa imagen es Lola Amores. Creo que también por eso hay mucha gente que físicamente no te conoce, conoce de tu trabajo, de tus personajes en el ciervo, pero hasta ese momento era muy difícil identificarte porque, bueno, hay un trabajo muy fuerte con la máscara del que quiero que me hables un poquito. Sí, no, el entrenamiento del ciervo era, bueno, es un entrenamiento psicofísico que Nelda tenía una investigación ya hecha cuando yo entro al ciervo, ¿no? Y que siguió, bueno, profundizando junto a los que estábamos, de un trabajo psicofísico muy, muy particular, ¿no? Que lo hacíamos durante mucho tiempo, que tiene que ver mucho con la base de la liberación de tensión, sobre la base de la liberación de tensiones, lo cual es un proceso de ¿cómo decirte? Un conjunto de ejercicios, ¿no? Un sistema de ejercicios que llevan a un resultado, ¿no? Luego, pero bueno, siempre sin pensar en el resultado, pero yendo poco a poco, por etapas, por escalas, profundizando en ese proceso hasta que uno, bueno, se sale más de los lugares comunes, ¿no? Y va profundizando en la memoria de nuestro cuerpo, ¿no? Que es algo más, siento yo, más profundo. Y por lo tanto se busca más salirse de eso, de la representación. Por lo tanto, la palabra seres para los personajes, que lo que llamamos personajes, así, para comunicarnos socialmente muchos, pero para nosotros la palabra seres nos hacía profundizar en ese sentido, ¿no? De ser, de estar, de nos representar. Y es increíble porque la palabra para mí como actriz es fundamental, porque soy un ser que tiene vida propia, que puede improvisar, que tiene sus maneras de comportarse, sus textos, una vida propia, ¿no? Y eso es tan rico, eso es tan bueno para un actor, llegar a ese estado de libertad, porque, bueno, todo ese entrenamiento te lo permite, esa profundización en ese tipo de trabajo te permite llegar a esos estados de libertad y que hace que por lo menos intentes no repetirte, porque, bueno, no, vas por caminos desconocidos, te entregas a lo que no sabes, y encuentras cosas que te sorprenden y te divierten, por supuesto, porque ni tú lo esperabas, ¿no? Y eso es muy rico, muy liberador, la verdad. Y todo ese proceso lo aprendí mucho en el ciervo, ¿no? Hasta donde yo pude, como siempre digo, ¿no? A pesar de poniéndole todo mi empeño y mi esfuerzo, y estando todos los años que pude estar ahí con Nelda y con Mariela, con Eduardo, Osailí, Mijail, el mismo Sergio estuvo un tiempo. Son muchas personas, Sara, son muchas personas de las cuales también aprendí mucho y me ayudaron muchísimo también en mi proceso, que cada uno tiene un proceso distinto en ese entrenamiento, ¿no? Y que cada uno a partir de eso también aporta a partir de la experiencia personal que uno tiene, ¿no? En ese sentido. Sí, porque también, digamos que preparan el cuerpo y también luego creo que hay como un trabajo de conjunto en el cual también se van dando uno a otro, ¿no? Claro, esos seres también se empiezan, digamos, como que a relacionar y a cargar una vida propia, ¿no? Claro, porque son etapas, te digo, bueno, primero casi nada es conectar contigo, conectar luego contigo con el espacio, conectar contigo el espacio del otro actor, conectar con todo esto más el personaje con el público, el personaje con los otros actores. Es un trabajo muy rico sensorial también, ¿no? Porque tienes todos tus sentidos alertas, abiertos, dispuestos. Y es muy rico para vivir. Es como una forma de vida maravillosa porque te abre tus sentidos, ¿no? Que es muy importante. Y me imagino que de alguna forma ese fue un proceso que también se prolongó en el tiempo luego cuando tú fundas junto a Eduardo Martínez La Isla Secreta. Digo que se prolongó porque, bueno, ya ustedes traían ese entrenamiento, sabían ya, conocían una manera de encontrar esas máscaras, de encontrar esos seres, de construir esos, digamos, personajes. Y ya fundan algo, digamos, independiente
sobre lo cual te quiero preguntar, pero también enfocado en la relación entonces que empiezan a establecer con el público en esa otra experiencia. Quiero que me cuentes un poco de esa transición y también cómo fue entonces pasar a un apartamento que era donde presentaban esos espectáculos, cómo conectar con las personas que iban allí. Quiero que nos cuentes un poco para los que no pudieron estar en esos encuentros, que sepan qué fue la Isla Secreta. Ahí sí estamos viendo imágenes, como decías ahorita, de... Sí. Exacto. No, el proceso bueno, al irnos del Ciervo, teníamos como una rutina de entrenamiento, ¿no? El cuerpo como que pedía ese trabajo también, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos moviendo los muebles del lugar, dando espacio para entrenar, nos fuimos acomodando, fuimos poniendo luego un telón negro en la sala, muy pequeña. La sala tendría 3 metros por 4 o menos, algo así. Habían 20 personas, si acaso, bien apretadas. Bueno, luego fuimos acomodándolo, ¿no? Pusimos un piso de madera, pusimos unos cojines, vendimos un refrigerador con aire, pusimos unas latas de tomate para hacer luces. Y poco a poco, cuando fuimos a ver, teníamos una pequeña salita. Invitábamos a los amigos y empezamos a hacernos propuestas que luego necesitamos enseñarlas, ¿no? Empezamos a invitar amigos. Propuestas digo yo porque era una manera también de trabajar del Ciervo y que seguimos después desarrollando también nosotros, que era en la investigación hacia un espectáculo, nos hacíamos propuestas que eran ejercicios pequeños donde no se ensayaban alrededor de un tema que ya habíamos escogido y nos presentábamos unos a los otros, ¿no? Con vestuario, texto, es muy divertido esa parte, ¿no? Porque se hacen muchas locuras sin pensar y de esos errores también ayudan a conducir el camino hacia donde queremos, ¿no? Entonces, bueno, fuimos haciendo esas propuestas y entonces llegamos a un espectáculo, que el primer espectáculo fue oración. Y oración, entonces, bueno, nada, ahí le hicimos muchas funciones, hacíamos luego una tertulia luego del espectáculo y el público se quedaba a conversar, bueno, brindábamos té, hacíamos un pastel de piña, horneábamos un pastel todos los días para la función y la gente iba a conversar y conversábamos. Fue muy bonito esa parte porque tener al público tan cerca, luego la tertulia, era como recibir a las personas a la casa, ¿no? A tu espacio, ¿no? Y brindarle lo que tú tenías, pero también las personas te brindaban el hecho de ir, de compartir contigo tan cerca. La gente hablaba hasta de sus experiencias, de sus proyectos, te dabas cuenta que tú no estabas tan solo, que todo el mundo estaba en sus pequeñas islas. Hicimos como una conexión entre varias personas. Surgieron futuros proyectos que luego contactamos y en fin, no, fue muy bonito. Hubo gente que se hizo novios ahí, gente que se conoció luego, con la vida todavía están juntos y nos recuerdan eso, ¿no? Nos conocimos en la Isla Secreta. ¡Qué maravilla eso! Sí, esas etapas sí, nos pasaron muchas cosas. Iban personas de todos lados, del mundo entero. Eso que te quería preguntar, porque ustedes además estaban en un lugar que no estaba, digamos, en el circuito principal de teatros de La Habana ni nada parecido. Y te quería preguntar si también iban, digamos, que personas casuales que tal vez no tenían una relación tan cercana con ustedes. Del barrio también, los vecinos. Exacto. Hubo que hacer función a los vecinos porque los vecinos oían que estaba pasando algo. Y dijimos un día, no, vamos a hacer una función a ellos nada más, ¿no? Y entonces, bueno, le hicimos una función y fue súper bonito porque todos se vistieron para ver a los actores del edificio y conversaron luego con nosotros. Hicimos la tertulia y nos decían su experiencia de lo que habían visto. Y fue muy bonito esa parte también. Ahí fue muchas personas también, como Eugenio Barba, como muchas personas que pasaban de festivales de teatro, pasaban por ahí. Claro. Sí, ustedes fueron parte de la muestra del Festival de Teatro, sí, recuerdo perfectamente y creo que en algún momento también movieron el espectáculo, aunque casi siempre se presentaba en el apartamento. Creo que en algún momento sí lo presentaron en esas circunstancias de festivales y tal, fuera de... Sí, estuvimos en México también, estuvimos en el Festival de Matanza,
con los 2 espectáculos, con oración y con jardín adentro también. También hicimos ahí en ese espacio un cafeteatro con lecturas por el Festival de Poesía que había. Hicimos lecturas de poesía con personajes y músicos. Eso también lo hicimos ahí, fue bonito también hacer eso. Hicimos proyecciones también con alguna gente de cine, debatimos sobre cine. Hicimos varias cosas, sí. Sí, creo que eso también en alguna medida te conectó un poco como, digamos que maestra. Yo recuerdo que siempre Berto García Abreu, con su proyecto en Elisa de traspasos escénicos, siempre decía los maestros, Lola Mores y Eduardo Martínez de la Isla Secreta, que van a dar un taller. Es decir, también de alguna forma creo que ese espacio más íntimo te abrió otro tipo a otro tipo de experiencia. Claro, imagino que tal vez ya habías hecho, no sé, tal vez ya habías tenido experiencias pedagógicas y tal, pero creo que eso te visibilizó mucho dentro de un espacio también pedagógico. Y bueno, me hablas entonces de una conexión también ya con el cine. Sí, estando en la Isla Secreta fue la primera vez que hice algo en cine, que fue un corto que se llama La Nube, dirigido por Marcel Beltrán. Tuve la dicha, sí, la super suerte, bueno, de fuera Marcel, que es una persona muy talentosa, considero, y que además me tocara hacerlo con 2 actores que maravillosos de este país, Broselianda Hernández y Manuel Porto, que de pronto caí ahí y entonces Broselianda fue la persona que me dijo el primer texto, ¿no? En cine, ¿no? Así como improvisamos y yo, imagínate, nerviosa, pero nunca había hecho cine, Broselianda además, que para mí era como, bueno, una gran actriz del cine cubano y del teatro, en fin. Y ella me dijo el primer texto, ¿no? Y yo dije, mira, el cine va por aquí. Fue mi guía, ¿no? La voz de Broselianda, ¿no? El cine va por aquí. Y bueno, hicimos después una amistad, era lo más bonito. Pero bueno, nada, eso fue lo primerito que estábamos haciendo funciones cuando eso de oración. Luego sí hice otras cosas en el cine, ¿no? En la escuela hice algunos cortos y bueno, ya después hice Santa y Andrés, ¿no? Que fue más hacia acá. Sí, luego llega Santa y Andrés. Qué bonito que hayas mencionado a Broselianda y a Porto, creo que hace la entrevista mucho más emotiva y mucho más hermosa, la verdad. Te lo agradezco mucho que los hayas recordado aquí hoy. Y entonces aquí ya estamos viendo imágenes de tu trabajo directamente. Bueno, aquí estamos viendo, este es Porto. Sí, porque el puerto empieza el corto, sí. Sí, bueno, una dicha, ¿no? Qué dicha. Recuerdo que en un momento Porto me cortaron algo, pasó una equivocación y Porto me decía que no cortara, ¿no? Me tocó así rápido, no, en el cine hay que seguir, que después se edita, ¿no? Y todas esas cosas aprendí con ellos, ¿no? La verdad. Fue maravilloso. Antes de que me cuentes más específicamente de Santa y Andrés, que quiero detenerme un poco en esa película y en lo que significó para ti y en todos los premios que también tuvo, quiero que me comentes precisamente sobre eso que decías. Es decir, te enfrentaste a un universo en alguna medida nuevo, a pesar de que ya tú eras una gran actriz, digamos, una actriz con dominio de su cuerpo, pero eras una actriz con mucho dominio de lo que era construir un personaje. Sin embargo, los medios son totalmente, digamos que diferentes, pero siempre tienen sus puntos de contacto y quiero que me hables un poco de cómo fue aprender a hacer cine. Aquí te vemos en Santa. Sí, en Santa con Eduardo, que además fue muy bonito también, porque Eduardo nos escogieron juntos. Y eso fue no tenían por qué. De hecho, el Lechuga hizo más casting, ¿no? Hizo casting con muchas muchachas, ¿no? Y que lo hiciéramos juntos, que nos eligieran juntos, fue muy bueno, porque bueno, ya también traíamos una relación de trabajo de años, ¿no? Claro. Y eso fue la primera vez hacer un largo en cine.
Sí, no, el trabajo en el cine aparentemente para mí, bueno, siempre para muchos es muy distinto al teatro, y más del teatro que nosotros veníamos haciendo, que con maquillaje, máscara, como más extra cotidiano, ¿no? Pero realmente el entrenamiento del ciervo y todo el entrenamiento que seguimos luego es maravilloso para hacer cine, ¿no? Es la base para un actor, ¿no? Entonces, donde quiera que sea, pienso que se puede solo como ajustar los detalles importantes, ¿no? Pero es maravilloso, ¿no? Es un entrenamiento que ayuda mucho porque al final se habla de la liberación de tensiones siempre hasta no sé, en el cine internacional todos los actores buscan estar libres de tensión, imagínate. Y nosotros veníamos haciendo eso años y años y años. Claro. Es como que, bueno, vas caminando y encuentras que luego tienes el camino hasta más corto para hacer otras cosas, ¿no? Claro, siempre eso hay que convocarlo de nuevo, hay que tratar de no olvidar, ¿no? Porque no es buscar resultados, ¿no? Sino que tienes que pasar siempre los procesos. Pero el cine para mí tiene mucho que ver con todo eso que aprendimos. Muchísimo, muchísimo. Además, una disposición, una entrega que es hasta simpático a veces para mí, porque, por ejemplo, cuando a veces estoy haciendo cine, en el cine hay muchas personas trabajando. Nosotros en el teatro lo hacíamos todo, ¿no? Vestuario, poner cable, todo. Y además teníamos un entrenamiento también de disposición, ¿no? De estar dispuesto de hacerlo, de no esperar por el otro, ¿no? Y en el cine es, cuando yo llego a hacer cine, exacto, ahora tenías que someterte, perdona, ahora tenías también que someterte a, bueno, la dinámica de un grupo de personas claro, en las cuales tú no tenías poder de decisión. No, ninguno, pero además también la cosa práctica, ¿no? De tú ver que hay que hacer algo y que tú no puedes hacerlo porque no te toca a ti y es el trabajo de otra persona, ¿no? Pero entonces claro. yo no puedo, me quedo así y pido hasta permiso. ¿Tú crees que mira, yo permiso, voy a mover esto rápido ya porque tiene alguien de arte que mover algo que está justo al lado mío, ¿cómo no lo voy a mover yo que estoy aquí ya, ¿no? Entonces esas cosas creo que tienen que ver mucho con el teatro y que te ayuda también y que te da también resistencia, porque el cine aparentemente no lleva un entrenamiento físico, pero sí lleva ¿cómo decirte? Una resistencia de tu mente, de tu psiquis. Tú tienes que tener una fortaleza mental para poder estar en unas condiciones extremas, porque pasamos mucho trabajo para hacer cine. En el mundo entero se pasa trabajo, pero aquí tenemos condiciones complejas. Y tienes que estar dispuesto, y tienes que estar concentrado, y tienes que estar queriendo, y tienes que no estar en la bobería de juzgar, de criticar, no, tú no puedes perder tiempo, tú tienes que estar, por lo tanto para mí hasta el cine tiene una parte espiritual también, de disposición, de estar en función de algo además que tú no eres el que lo escribes ni el que lo haces, pero tú te entregas al trabajo de otros, ¿no? Y lograr esa conexión para mí. Claro. Sí, Yolanda. No, perdona, es que estaba viendo La Mujer Salvaje, aquí estaba viendo La Mujer Salvaje y estaba pensando que saltaste de Santa, que digamos que era un personaje, yo diría que mucho más introvertido, más hacia sí misma, y te enfrentas a La Mujer Salvaje. Cuéntame un poco de esos contrastes que también has encontrado, y creo que es una dicha para ti como actriz a la hora de hacer cine también, porque te ha permitido desdoblarte, te ha permitido verte en situaciones totalmente diferentes, que creo que en alguna medida tienen puntos de contacto, pero quiero que me cuentes tú acerca de eso, ¿no? Sí, no, el trabajo en la actuación, en el cine también pienso que es el mismo camino del teatro, ¿no? De entregarse a una investigación nueva cada vez, que tú no sabes tampoco a dónde tienes que llegar, vas descubriéndolo junto con el director. Y lo rico de eso es que cada director viene con una propuesta y tú te entregas a eso y entonces eso hace que si tú estás alerta a lo que él quiere, no tienes por qué llegar a los lugares comunes, a lo que ya venías trayendo del otro, si te entregas a lo que el otro viene proponiéndote, ¿no? Entonces eso también te ayuda, el trabajo, la pasión con que viene cada director con su proyecto, ¿no? Y uno está muy alerta, sensorialmente hablando, para las palabras, las intenciones, lo que ellos quieren, ¿no? Eso de cierta forma es importante para la hora de trabajar el personaje
con las particularidades que tiene, ¿no? Entregarse a esa obsesión del director y no a la tuya, porque tú siempre vas a estar defendiendo un lugar igual, común, ¿no? Entonces, claro, en este caso, sí. Sí. En este caso, perdona, en este caso además has trabajado con Carlos Lechuga primero y ahora con Alan, Sí. que son jóvenes también, que creo que también, digamos que no les importa el riesgo, están todo el tiempo a disposición un poco, creo, de dejarte a ti fluir. Te he escuchado hablar un poco sobre eso. Sí, los directores, bueno, que están más abiertos hacia las propuestas de los actores y la conducción de un director es maravilloso, porque un director tiene que ser, pienso, muy capaz de estar conduciendo eso que el actor también va encontrando, ¿no? Y hasta por donde él busca, ¿no? Estamos viendo los Rolling. Aquí estamos viendo, sí, Una noche con los Rolling Stones. Sí, ese es Pero Rita. quiero también, antes de que me cuentes también un poco de esta experiencia, que me hables un momentico en estas dos películas anteriores, Santa y Andrés y La Mujer Salvaje. Has tenido un montón de premios internacionales, en festivales en México, en Miami, en Brasil, en ambos obtuviste premios en Brasil, acabas de obtener la Biznaga de Plata, Mejor Actriz también en Málaga, en el Festival de Cine de Málaga, con La Mujer Salvaje. Creo que de pronto te ha sucedido que has pasado de iniciarte en el cine a convertirte en un rostro ya conocido y también, digamos, a quien ciertamente hay que nombrar ya cuando se hable de cine cubano contemporáneo. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, a mí con esto de los premios, yo a veces digo, vaya, le estoy cayendo bien a la gente. No, no. Pienso muchas cosas, es que me pasan tantas cosas con eso. Pienso siempre que, bueno, que los premios es algo que uno no busca, ¿no? Y que llegan y uno lo agradece muchísimo, ¿no? Y sobre todo cada vez que recibo un reconocimiento, pienso en todo el equipo, ¿no? Y digo, bueno, qué contento, qué alegría, porque es como confirmar algo para el resto del equipo, ¿no? Como para decirles, bueno, mira, hice lo mejor que pude y alguien más lo ve, ¿no? Y entonces eso me emociona, me da hasta nerviosito, porque me emociona. Porque la gente cuando trabaja en equipo se une mucho y es un esfuerzo en conjunto. A mí me gusta mucho el trabajo siempre en equipos, ¿no? Y casualmente en los proyectos que he estado, la gente para mí son muy importantes, ¿no? Todo el equipo, los fotógrafos, la gente de vestuario, luego se quedan todas las personas de amigos y cada vez que tengo un premio pienso en todo el mundo, así pienso, mira, qué alegría se van a llevar. Y después te escriben, ¿no? Y te escriben, Lola, estás acabando, ¿no? Esa frase simpática. Es que quienes no te conocen no lo saben, pero yo tengo que decir para todo el que esté viendo esta entrevista que Lola Mores creo que uno de los factores que determina su éxito es su humildad. Yo lo tengo que decir, Lola, perdóname, pero creo que te conozco un poquito, no te conozco tampoco a profundidad, pero te conozco y sé que eres muy humilde y creo que esa humildad ha determinado toda tu carrera. La ha determinado tanto en el teatro, cuando estuviste, como decías ahorita, haciéndolo todo, estando en el rol tanto de dirección como de atrecista, que eso a veces la gente no se imagina, que uno puede asumir tantos roles en el teatro y tú lo hacías todo el tiempo. Y en el cine también, cuando te preguntaba de la fama, me decías, bueno, a veces me siento en el cine y todavía la gente no sabe que soy yo. Y creo que todo el mundo debe saberlo, ¿no? Que creo que tu éxito también está mezclado a eso. Bueno, gracias, pero yo siento que nada, que cuesta mucho trabajo hacer cine, ¿no? Entonces, bueno, como todo, el teatro también, cuesta mucho todo, ¿no? Pero bueno, nada, esos reconocimientos pienso que tiene que ver con el esfuerzo que hemos hecho para lograrlo, ¿no? Y es muy bonito también esa parte, ¿no? Si lo miro así. Si lo miro así, me alegra mucho. Y después se me olvida, ¿ves?
Después se me quedan, se me olvidan, ya pasó el momento y vamos a otra cosa. Claro. En cuanto a los premios, sí. Y ahora, bueno, acaban también de presentarse esta que veíamos, Una noche con los Rolling Stones, y quería preguntarte qué estás haciendo ahora, qué próximamente te vamos a ver hacer. Bueno, ahora estoy en un proyecto que se llama La levedad de ella, de Rosa María Rodríguez, que todavía está por filmarse, todavía no empieza. Creo que ahora me dijeron que creo que va a ser a principios del año que viene. Entonces, pero bueno, ya me dio el guión y me encanta el guión y pienso que es un proyecto que me va a dar muchas alegrías, ¿no? En cuanto a investigación y a conexiones con ella, con el texto en sí que me dio, que es muy bonito, ¿no? Pienso que sí, que me va a gustar mucho hacerlo. Yo te quería hacer una pregunta que está un poco ligada con esto último que hemos estado conversando. Y es que en el cine cubano hay personajes femeninos que han marcado una pauta indiscutible. Y junto a esos personajes también actrices que obviamente se han convertido en el rostro del cine por mucho tiempo. Pienso desde Lucía y obviamente Adela Legrá, Raquel Revuelta, Erlinda Núñez, pero pienso también, bueno, en películas que vinieron después, pienso en Isabel Santos, pienso en Beatriz Valdés, podríamos decir varios nombres. Y yo creo que a esa lista ahora se ha sumado el nombre de Lola Mores. En estas dos últimas películas has demostrado que comienzas a ser un rostro reconocido y también creo que tiene que ver con las mujeres que has representado en el cine, en la pantalla. Quiero hacerte dos preguntas en una. Primero, ¿cómo ha sido tu relación con esas mujeres? Yolanda, que además es un personaje tan complejo y tan ambivalente. Y por otro lado, quiero preguntarte, ¿alguna vez pensaste o pasó por tu cabeza o te imaginaste estar junto a esos nombres que te acabo de decir que han marcado, digamos, tanto en el cine y en los espectadores cubanos? Bueno, mira, tú me pones ahí en esa lista, ¿no? Y yo creo que sí, el tiempo me lo va a demostrar. Y yo lo veo desde mi punto, desde mi vida, ¿no? Desde mi visión. Yo simplemente voy haciendo las cosas, no sé. Me encanta estar entre todas las actrices, me encanta estar entre la gente que está haciendo cosas y que ha hecho cosas así en el cine cubano. Esas películas maravillosas que tenemos en nuestro cine, todos esos nombres de grandes actrices, de personas, de todas que las admiro y que sé como cubana lo que ha sido hacer cine en Cuba y los personajes que han hecho, lo que ha representado para nosotras, ¿no? Entonces, si estoy en esa lista, me encanta estar en esa lista. Y si no, igual, porque me siento que voy haciendo cine con todas, ¿no? Y de todas ellas me nutro y son la base también de donde yo estoy ahora, ¿no? Donde yo me paro, donde yo construyo, ¿no? Se lo agradezco también a todas las actrices que hacen cine en Cuba, ¿no? Y a la gente de teatro también. A las actrices de teatro también. Sí. Yolanda también. Sí. Me preguntabas también la relación de... No, pero dime si querías que me ibas a decir. No, dime. Que bueno, la relación con Yolanda y con Santa, para mí la relación con los personajes tiene que ver mucho con los procesos, ¿no? Los puntos de partida que yo salgo, donde yo parto, ¿no? Y por ejemplo, para Santa, para mí tiene una relación muy importante porque cuando yo empecé a hacer Santa y Andrés, Lechuga nos dio muchas preguntas a responder, como 30 y pico de preguntas, ¿no? Relacionadas con el personaje, qué le gusta, qué sueña, los juegos de niña, no sé qué. Y yo me puse a responder todas aquellas preguntas en una circunstancia también un poco extrema porque mi mamá tenía cáncer y estaba muy mal en el hospital, en el oncológico en Villa Clara. Y entonces yo me puse a responder todas esas preguntas a través de mi mamá, de la experiencia del campo de mi mamá, porque mi mamá vivió en el campo profundo. Entonces toda la investigación que yo hice para Santa tenía que ver con mi familia, ¿no?
Y para mí fue maravilloso, porque aunque esos cuentos yo lo había oído en otro momento, en esa circunstancias tuvieron otra dimensión, y entonces me di cuenta todo lo que yo con ese personaje había, a través de esa investigación, todo lo que yo como ser humano había evolucionado, avanzado o experimentado en mi vida, desde el punto, mirando a mi familia en el punto atrás, ¿no?, de mi vida, desde mis muertos, ¿no? Y entonces todo ese recorrido desde allá hasta donde yo estaba me emocionó muchísimo, y me quedó esa sensación cada vez que veo a Santa, ¿no? Ver todo el recorrido de mi familia y toda esa investigación que yo había hecho con mi mamá, y todos los cuentos que nos divertimos y todo, a pesar de la situación extrema que estábamos viviendo, investigamos todo eso. Y con Yolanda, bueno, con Yolanda era otra experiencia, porque Yolanda la hice yo viviendo en Marianao, y Alan vivía, el director de la película, Alan González, a 3 cuadras de mi casa, ¿no? Y entonces esa sensación de estar construyendo un personaje, viviendo en Marianao, con Alan nutriéndome de videos, viendo cosas, esa investigación y esos momentos hacen que, bueno, y en medio de la pandemia, porque eso fue en pandemia, hacen que el personaje también yo lo vea desde esa sensación de espacio, vida, que para mí es muy particular, y que no olvido, y me lleva a todas esas mujeres de esa zona, ¿no? Así que es muy, muy intensa esa experiencia también. Creo que la oportunidad de hacer esos personajes también ha sido gracias a que, a pesar de las circunstancias que vive Cuba hoy, a pesar de que obviamente cada vez la migración golpea más fuerte, tú has decidido permanecer en Cuba. Y creo que eso te ha permitido también, digamos, apostar. Entonces, como decías al inicio, que apostaste cuando tu papá falleció por meterte en esa investigación con el ciervo y trabajar, y fue como, digamos, que un aliciente. Creo que también en alguna medida lo será, no lo sé, te lo estoy comentando y te lo estoy preguntando porque quiero cerrar con qué significa para ti ser mujer y vivir en Cuba y hacer cine cubano hoy. Con eso quiero cerrar esta entrevista. Sí, no, hacer cine en Cuba, o hacer cualquier manifestación, teatro, pero hacer cine en Cuba creo que es una resistencia fuerte, es una resistencia, ¿no? Es una actitud de vida. Y pienso que tantas personas que se han ido, pienso que las cosas también han ido cambiando, y pienso que todas esas personas que están fuera también pueden involucrarse en el cine cubano. Y eso es lo rico, que además hacen cine donde quiera que estén también, ¿no? Hay muchos amigos en España haciendo cine, en Miami. Sí. Es muy bonito eso también, ¿no? Entonces, nada, yo pienso que las cosas están cambiando en ese sentido, ¿no? Y que ya no hay una red de gente haciendo cine en diferentes lugares que es muy, muy, muy interesante. Y bueno, estar aquí y tratar de hacerlo aquí, pues nada, es una batalla que da fuerzas, y que es una batalla intensa, sí, pero bueno, se logra y se tienen sus resultados también, ¿no? Muchos, en tu caso muchos. Lola, yo estoy muy feliz de que finalmente hayamos podido tener esta conversación de cara a todo el que quiera acercarse a tu vida, a tu carrera. Te agradezco muchísimo. Creo que como yo hay mucha gente deseosa de verte en muchos otros personajes, en muchas otras películas, en el teatro, si vuelves al teatro, en fin, que creo que ahora mismo tienes a muchas personas en expectativa esperando qué va a pasar después, y creo que eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier actriz, en definitiva a cualquier profesional, me parece. Así que muchas felicidades por todos estos éxitos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias no a sé ustedes. Si quieres decir algo más. Darle las gracias a ustedes por invitarme y por tenerme en cuenta. Muchas gracias. Pues nada, esperemos que pronto pasen un tiempito y te tengamos que volver a hacer otra entrevista, porque todos estos resultados sigan creciendo. Es lo que más te podemos desear ahora mismo. Así que un abrazo muy grande.
Gracias. Otro abrazo para ti. Y nos vemos. Gracias entonces a todos los que nos acompañaron hoy también.